algunos extractos. Según el reporte, que cuenta con más de 100 páginas, Moscú opina que Estados Unidos está promoviendo un cambio de régimen en Rusia. Se precisa que estas consideraciones han aumentado tras los conflictos de Ucrania y Oriente Medio. Además, uno de los apartados del documento dice que Rusia aumenta su poderío militar y lo utilizará para promover la estabilidad en el mundo según convenga a Moscú. El informe precisa que Rusia podría en los próximos años aumentar todavía más su potencial, su competitividad y su seguridad en sí misma. Vamos a analizar dicho documento y las relaciones entre Moscú y Washington con Adrián Celaya, presidente de CAI Center, que está con nosotros. Muy buenas, Adrián, gracias por atendernos. Según este reporte de inteligencia norteamericana, Rusia podría aumentar su potencial en el futuro y podría mostrar más su poderío. ¿Cómo esto podría explicar la política exterior de Washington al respecto? La política exterior de Washington es difícilmente explicable, no solo la actual, la que lleva desarrollando durante los últimos 20 años. Este mismo informe es interesante porque reconoce que los posicionamientos de Rusia son estrictamente defensivos y que Rusia está adquiriendo un progresivo peso y un progresivo fortalecimiento, pero no con objetivos agresivos, sino que está desarrollando una estrategia defensiva y que su fortaleza política tiene su apoyo fundamental en el creciente prestigio internacional de sus políticas, ¿no? Lo que está sucediendo en los últimos 20 años es que no por miedo a la expansión rusa o china, porque sucede algo similar seguramente con respecto a China, sino por la propia inseguridad de las estructuras políticas de Occidente, que en realidad tienen miedo a que opciones alternativas, opciones diferentes, digamos, no sometidas al estricto control de las élites económicas como está Occidente, esas opciones independientes puedan tener un desarrollo propio autónomo y que eso se convierta rápidamente en un ejemplo a imitar por parte de la población de Occidente. Ese es el gran miedo de las élites occidentales, el gran miedo con respecto a Rusia y China, ¿no? Es decir, que no es necesario que Rusia adopte una actitud agresiva. El miedo existe solo por la independencia y el fortalecimiento interno de Rusia. Este informe está reconociendo que esto es así, que Rusia no tiene ni ha desarrollado ningún tipo de estrategia agresiva y que a pesar de todo se nota una creciente inseguridad tanto en el ámbito militar como en el ámbito político en Occidente con respecto al desarrollo de la Federación Rusa. La inteligencia norteamericana afirma que Rusia está cansada de las políticas de Washington y temen que están encaminados a un cambio de poder en Moscú. ¿Cree que estos temores están fundamentados? Me temo que sí. Me temo que sí, porque parece bastante claro que todo lo que está haciendo en política exterior Occidente, no solo Estados Unidos, sino también la OTAN en su conjunto, tiene difícil explicación si no es esta misma. Tanto Rusia como China se consideran como poderes peligrosos en sí mismos, y aunque no intenten expandirse, pero se considera como una referencia independiente peligrosa, y las políticas tanto que se están desarrollando en Oriente Medio, con el mundo musulmán, el apoyo al terrorismo islámico, el fortalecimiento absolutamente innecesario y fuera de tiempo de una OTAN que se construyó contra una Unión Soviética, aunque esa Unión Soviética había dejado de existir. Todo este tipo de políticas no tienen ningún sentido si no es por ese miedo estructural y creciente de las élites occidentales, que tienen muy poco que ver con el interés objetivo de los países, ese miedo de las élites occidentales, repito, a la independencia y al desarrollo independiente de un país como Rusia, y que ese miedo se traslada en una presión creciente intentando cambiar de una forma u otra las políticas y la configuración interna de Rusia.
Fíjense ustedes en las noticias del último mes, desde mayo a junio. Si miran en los mayores medios, si observan su cobertura y los temas de los que hablaban, resulta que dedicaron 1 minuto del informativo de la noche a la reforma fiscal, 3 a infraestructuras, 5 a la economía y los empleos, 17 a la sanidad y 353 minutos a atacar al presidente y difundir noticias falsas sobre Rusia. Moscú ha sido acusada de interferir en las elecciones presidenciales estadounidenses de noviembre y en otros comicios de Europa con la ayuda de hackers. Desde el Kremlin insisten en que todas estas informaciones son falsas y señalan que hasta el momento no se presentaron pruebas. El presidente Donald Trump también destacó que después de 7 meses de investigaciones y reuniones de comisiones especiales, nadie ha sido capaz de mostrar ninguna evidencia. La CNN se vio obligada recientemente a retirar un artículo sobre Rusia y justificó esta acción con que la publicación no cumplía el protocolo de revisión. La Policía Federal brasileña detiene a uno de los principales narcotraficantes de América del Sur, buscado durante 3 décadas. Su nombre, Luis Carlos, más conocido como Cabeza Blanca. Cambió su identidad e incluso pasó por cirugía plástica para ser desapercibido. Para capturarlo, las fuerzas de seguridad llevaron a cabo una operación en varias ciudades del país, en la cual participaron 150 agentes. La justicia condenó al capo a varias penas que suman más de 50 años en prisión. Desde la Cancillería rusa denuncian que grupos terroristas preparan provocaciones con armas químicas en Siria. Se informa que durante las últimas semanas los radicales estuvieron planificando operaciones en la provincia de Idlib y también en la provincia de Dera. La agresión sería cubierta por medios de comunicación opositores y redes sociales para preparar una intervención estadounidense en el terreno. Washington avisó esta semana de que Damasco estaría preparando un nuevo ataque con sustancias tóxicas y amenazó con una respuesta. Rusia se mostraron alarmados por este anuncio que otorga carta blanca a los radicales para atacar. Y el periodista estadounidense Seymour Hersh ha revelado en una investigación periodística que Donald Trump ordenó bombardear la base siria de Al-Shairat este abril, a sabiendas de que no hubo pruebas del uso de sustancias tóxicas por parte de Damasco. El ganador del Pulitzer basó su información en entrevistas con varios asesores estadounidenses y las transcripciones de comunicaciones de la Casa Blanca. Sobre este asunto hemos conversado con Abu Faisal Sergio Tapia, el director fundador del diario Palestina Liberación. El experto en asuntos de Oriente Medio considera que Washington utiliza habitualmente la estrategia de presentar pruebas falsas para justificar su intervención en un país. Washington está desesperado, busca de cualquier forma intervenir militarmente, por eso lanza este comunicado que es una amenaza directa al gobierno de Bashar al-Assad. Bueno, es la retórica siempre de Washington, ¿no? Intentar intervenir con falsas pruebas. Recordemos Irak en el 2003, Libia en el 2011, Siria desde el 2011, cuando fomenta a Washington los grupos terroristas para derrocar al gobierno de Bashar al-Assad, no lo logra. Ahora vemos que lanza realmente esta declaración prácticamente de intervención, ¿no? Busca justificar ya con pruebas falsas un ataque sobre el ejército sirio.
pasado martes en Venezuela, un helicóptero robado por un policía atacó la sede del Tribunal Supremo de Justicia y el Ministerio del Interior. El acto fue calificado como terrorista por el presidente del país, Nicolás Maduro. Sobre el piloto, Óscar Pérez pese a una orden de captura del gobierno y se solicitó una alerta roja de Interpol para su búsqueda. Además, se investigan sus presuntos vínculos con la CIA. Según el ministro de Interior, Néstor Reverol, la acción tuvo como objeto elevar la escalada golpista. Asimismo, el canciller venezolano Samuel Moncada ha criticado el silencio internacional acerca de lo sucedido. Mientras tanto, el Tribunal Supremo ha fijado la audiencia de antejuicio de la fiscal general Luisa Ortega Díaz para el 4 de julio. La sala aprobó por unanimidad una serie de medidas cautelares contra Ortega que incluyen prohibirle salir del país y congelar sus cuentas bancarias. Se la acusa de amenazar la ética pública y la moral administrativa y de violar los principios de la Constitución. Por su parte, la fiscal acusó al excomandante de la Guardia Nacional de haber violado los derechos humanos durante las protestas de la oposición. Sobre la actuación de la fiscal hemos hablado con el abogado venezolano Enrique Tineo. Ella puso en entredicho la legitimidad nada más y nada menos que del Poder Judicial en Venezuela, de la máxima y última intérprete de la constitucionalidad de nuestra República, lo cual, según el artículo 22 y el artículo 23 de la propia Ley Orgánica del Poder Ciudadano, constituyen faltas que deben ser sancionadas.